prácticas de la vivencia de la verdad. Es decir, no se puede tener la verdad y no practicarla. Primero enseñé que era la alegría y la necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. Un hijo de Dios tiene que amar a Dios, ¿ves? La segunda es la alegría y la necesidad de amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. No podemos destruir nuestra vida, ser malos mayordomos. La tercera es la alegría y necesidad de amar a los demás como Dios nos ama y como nos amamos a nosotros mismos. Y la cuarta manifestación práctica de la vivencia de la verdad es que con toda seguridad tiene la compañía espiritual, la presencia permanente del Consolador en el creyente. Y les enseñé sobre el sello del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos busca para llevarnos a Dios. Mi intención es enseñarle que el Espíritu Santo no es una fuerza de poder que no tiene ninguna implicación en nuestra vida. Debemos recordar que Él es parte de lo que llamamos la Trinidad, que Él es Dios, es Consolador, que nos enseña la verdad, nos revela la voluntad del Padre, el que nos otorga dones y talentos. Tenemos que reconocer que Él es la garantía, que Él es Dios y que vive en nuestros corazones, de todos los hijos de Dios. El Espíritu de Dios tiene el poder para sanar nuestros conflictos emocionales, para ayudarnos en nuestras batallas mentales. El Espíritu de Dios nos ayuda a borrar las cicatrices del abuso, de la violencia, del incesto. Nos ayuda a salir de una vida de amargura y confusión, siempre y cuando entendamos su función y sigamos los dictados, y uno de sus dictados es conocer la verdad y practicarla. El Espíritu de Dios tiene el poder para sanar en forma sobrenatural o guiarnos para que estudiemos la verdad, la comprendamos, la apliquemos y así transformemos nuestra vida, y eso es lo que hacemos aquí. Hablemos de otra acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El sabio Maestro Divino que nos enseña la verdad acerca de Dios. El Espíritu Santo es clave para que conozcamos a Dios. El Espíritu nos muestra quién es Dios, nos permite comprender misterios de Dios que de otra manera no podríamos comprender. El Espíritu Santo nos revela el ser divino, nos revela sus caminos, los planes de Dios, su bondad, su gracia, su voluntad para nuestras vidas. El Espíritu no enfoca la atención en sí mismo, nos lleva al Salvador, para que entendamos al Salvador, al Señor, su ministerio de iluminación. Por medio de la palabra nos convence de la vida, obra y ministerio de Cristo. Nos muestra nuestra necesidad de Cristo para que lo busquemos, para que lo amemos, para que tengamos comunión con Él por medio de la oración y por ser salvos, que estemos absolutamente seguros de la salvación por medio de Cristo, para que nos amemos entre los hermanos y para que nos convirtamos, recuerda, en ministros de reconciliación. Ministros de reconciliación. Por eso le estoy enseñando, porque este curso usted va a tener que darlo. Observamos algo curioso con respecto ahora del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con lo que Él escudriña, con lo que Él nos revela. Él conoce todo de nosotros. En nuestra familia, como en toda familia, existen cosas que son muy personales. Aunque yo tengo la libertad de hablar cosas sobre nuestros conflictos y todo, pero hay cosas que pertenecen solamente a nuestra familia. Algunas conversaciones son muy privadas, eventos que son absolutamente pertinentes a nuestra familia, intimidades que solo corresponden a nuestro matrimonio y que nos ayudan a mantener nuestra intimidad, aunque estemos separados por kilómetros de distancia. Yo creo, queridos, que lo mismo ocurre entre Dios y nosotros. Tenemos una intimidad que no es provista por el Padre o por el Hijo, sino que es un rol que corresponde al Espíritu Santo. Él se convierte en la persona capaz de observar lo profundo de Dios y lo profundo de nosotros.
Mira el Espíritu, lo profundo de Dios, lo profundo de nosotros. El rol del Espíritu es ligarse a nosotros de una manera tan cercana, tan íntima, nos conoce tanto y conoce tanto de Dios, que nos permite estar conectados con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Es el Espíritu el que nos permite tener comunión aún entre nosotros. Tenemos la comunión del Espíritu que nos ayuda a mantenernos unidos. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, note lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es lo que ocurre entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Hay un vínculo a través del Espíritu. Y Pablo agrega en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿No es cierto? ¿Quién sino usted conoce lo que hay en usted? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Noten la función del Espíritu que aparece expresada allí, porque luego el apóstol agrega lo siguiente: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Note para qué. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero cuidado, esto no significa que yo debo evitar contacto con los pastores, los maestros, y que el Espíritu me va a guiar y me va a enseñar a todo, y debo evitar contacto con pastores y maestros que me enseñen la verdad. No, usted no puede irse al extremo de decir, a mí solo el Espíritu me enseña. Al contrario. El versículo 13 dice Pablo, nos muestra lo que Pablo, y Pablo se incluye cuando dice, lo cual también hablamos, es decir, él también, él es un maestro de la palabra, llamado por Dios para enseñar sometido al Espíritu, por eso dice, por esto hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es indudable, queridos, que este versículo enseña que existen pensamientos espirituales combinados con palabras espirituales que son enseñadas por el Espíritu, y que Dios también usa a hombres a quienes, movido por el Espíritu, nos ha otorgado capacidades especiales, dones especiales. Les otorga la capacidad de enseñar. Sin embargo, también tenemos que recordar que existe un ministerio del Espíritu Santo que va más allá de las Escrituras. Es el Espíritu Santo que toca los corazones, que nos mueve a cambiar. Es el Espíritu Santo que nos reprueba cuando estamos cometiendo algo erróneo. ¿Lo siente usted o no? Es el Espíritu Santo que prueba a los espíritus, que examina los corazones y que puede revelarnos algunas cosas que de ninguna otra manera podemos conocer. Otra función importantísima del Espíritu Santo es esta. El Espíritu Santo nos guía a la práctica de la verdad y la justicia. Cuando se despedía de sus discípulos, nuestro Señor y Maestro sabía el dolor que experimentaban. Él conocía la confusión que estaban entrando, y por eso le anticipa lo que les ocurrirá con palabras que son sensibles. Les dice que aunque Él se vaya, no quedarán solos. Y Jesús le dijo, me queda aún mucho más que quisiera decirle, pero en este momento no pueden soportarlo, es demasiado lo que están sufriendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
Escuche esto, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído, les contará lo que sucederá en el futuro, me glorificará, dice Cristo, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Maravilloso Espíritu, ¿ah? El Señor Jesucristo nos dejó a la tercera persona de la Trinidad para que nos comunique verdades que de otra manera no podemos entender. Ha entregado dones y talento a ministros para que nos enseñen la verdad. Nos entrega la absoluta seguridad de que realmente somos salvos por la gracia de Dios porque tenemos el sello de la garantía divina. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente garantiza que la obra de Cristo es verdadera en nuestras vidas y que somos posesión divina y que se cumplirán en nosotros todas las promesas realizadas por nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Recuerde que Él es el sello que garantiza la obra terminada de Cristo en nuestras vidas, pero a la vez nos guía para que seamos iluminados al estudiar la palabra. Ilumina a nosotros, los maestros de la palabra, para que le guiemos. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cómo sabe todo esto? Bueno, es el estudio de la palabra y la capacitación del Espíritu para que mediante nuestra disciplina personal podamos conocer la verdad, apropiarnos de ella, practicarla y enseñarla. Cuando el Espíritu de Dios está presente en nuestra vida, habla a nuestro corazón, nos guía, nos consuela, nos enseña la verdad. En medio de las pruebas, el Espíritu Santo llena nuestro corazón con su amor. Cuando estoy aconsejando, el Espíritu Santo me recuerda lo que he estudiado, las verdades. Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5, 3 al 5. ¿Está contento usted, querido? Yo explico esto y me gozo. En pocas palabras, al salvarnos, un instinto espiritual es colocado dentro de nosotros que nos motiva a desear aquellas cosas que pertenecen a Dios y a amar a Dios como Dios nos ama. Si usted no experimenta eso, querido, tal vez nunca ha conocido a Cristo. Debe experimentar amor por su palabra, por su obra, que nos motiva a la adoración. Esta inclinación que pone Dios no será algo pasajero, sino permanente, que nos motiva a mantener sana la comunión con el Todopoderoso y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese espíritu renueva nuestros corazones. Es decir, Él tiene poder sobre el núcleo interior del ser de cada cristiano. Él tiene acceso a la fuente de todos nuestros pensamientos, deseos, motivos, propósitos, impulsos creativos, ambiciones, preocupaciones, convicciones, reacciones, actitudes relacionales, amores, odios, esperanzas, miedos. Y si obedecemos sus mandatos divinos, vivimos en victoria. ¡Qué lindo! Mientras que antes de nuestro contacto con Cristo, nuestros corazones estaban naturalmente inclinados a nuestros gustos y pasiones. Si usted sigue inclinado así, no ha conocido a Cristo. Ahora Dios nos da el poder a sus hijos, que trabajará en nuestras tortuosidades internas, nos energizará para la comprensión de los pasos que debemos dar para seguir transformándonos en las personas que Dios quiere que seamos. El nuevo nacimiento indica que se ha implantado en nosotros la imperecedera simiente de Dios. Por eso somos sus hijos. Esa simiente que nos permite vivir una vida radical y permanentemente diferente de lo que éramos. ¿O no ha cambiado usted? Esta vida nueva, querido, que amamos, se inicia dentro, luego se muestra en el exterior por medio de nuestras acciones santas
que son producto de la aplicación de la verdad que el Espíritu nos ha permitido entender. Debo advertirle que siempre que el Espíritu Santo nos guía, siempre que creemos que Él nos está dirigiendo a decir, a hacer o no hacer algo, debido a nuestra fragilidad humana podemos equivocarnos, creer que el Espíritu nos ha guiado cuando solo hemos sido guiados por nuestros gustos, deseos, nuestras pasiones. Por eso esta parte es difícil para un creyente. Es por ello que la palabra de Dios, bien interpretada, debe ser nuestra única regla de fe y de conducta. Y si usted siente que Dios le está guiando a algo, el Espíritu le está guiando, tiene que comparar con la palabra. Si creemos que el Espíritu nos está dirigiendo, debemos asegurarnos con la ayuda de líderes sabios que esa motivación no rompe ningún principio, ninguna verdad bíblica. Cualquier idea, guía, cualquier dirección que creemos que el Espíritu está realizando y que rompa un principio bíblico, no proviene del Espíritu Santo. ¿Algo más sobre el Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo nos llena de su poder para cambiar. No podemos cambiar sin el Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu, pues Él es el poder de Dios, que no solo nos convierte, que no solo nos trae a Dios, que no solo es sello de garantía, sino que además nos da el poder para vivir la fe, vivir como miembros de la familia de Dios, por la simiente que nos ha sido implantada. Nos da el poder para seguir un discipulado, salir de nuestra infancia espiritual con su poder de discernimiento y autodisciplina. Seguimos desarrollando nuestra vida por la ayuda del Espíritu. El pecado dentro de los niños espirituales está destronado, pero aún no destruido, pues sigue merodeando, buscando activamente para recuperar el control de los pensamientos. Los reformadores, los puritanos, los pietistas y los evangélicos más antiguos de Occidente entendieron estas verdades. Ellos insistían en que la única prueba de las experiencias espirituales reales era la presencia y obra del Espíritu Santo. Cuando la gente cree que la presencia del Espíritu Santo es lo que le trae solo una calma, una paz, o un júbilo, y cántico, y grito, y emociones elevadas, y lágrimas, y euforia, no ha entendido la obra del Espíritu bíblicamente. Eso lo puede tener cualquier persona, aun los no creyentes. Los cristianos genuinos movidos por el Espíritu viven la verdad, adoran y cantan porque son hijos de Dios que alegran a Dios y que se alegran en su Salvador, que se regocijan en las pruebas. El Espíritu transforma el sistema de vida del creyente y lo hace amar la vida. Sobre esto precisamente es lo que escribe Pablo con estas palabras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es un hijo de Dios. Note lo que le dice. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 4 al 7. El Espíritu cambia nuestra vida. Nos da ese poder, la posibilidad de entender la verdad, la posibilidad de aplicar la verdad, porque nos mueve por el camino de la fe, del arrepentimiento, de la vivencia de los principios en la vida diaria. Experimentamos la paz de Dios cuando estamos en paz con Él. Y esto no se debe a los himnos que cantamos, sino a la vida santa que podemos vivir por el poder del Espíritu Santo, que con alegría nos lleva a cantar, porque vivimos la verdad, no porque cantamos mentiras. Si la persona no experimenta la compañía del Espíritu y generalmente no tiene paz, puede que no conozca realmente al Salvador y necesite ser salvada.
Si el Espíritu de Dios no le contriñe cuando peca, si no le exhorta cuando se rebela, si no le guía a hacer lo correcto, si no produce paz cuando está obedeciendo, si no es consolado en medio de la tristeza, puede que necesita aprender cómo relacionarse con Dios, pues se ha mantenido en la ignorancia como un bebé espiritual por no tener líderes que le den las enseñanzas correctas, por falta de enseñanza, por falta de aplicación de la verdad, o realmente nunca ha conocido a Dios. Queridos, la persona va cambiando por la guía y la presencia, así como el poder del Espíritu Santo. Pero a la vez, porque por ese poder, por la presencia, por la guía, el creyente va conociendo y aplicando la verdad y se va sometiendo al Espíritu, no se deja dominar por la carne. Nuestro deber es someternos humildemente para que Él use el barro que son nuestras vidas para convertirnos en vasos de honra conforme al modelo de Cristo. ¿Es usted un vaso de honra en su familia, en su congregación, en el trabajo? Conclusión. Si usted no tiene las 3 evidencias del nuevo nacimiento, que son la conversión que realiza el Espíritu de Dios, la transformación que se produce por la práctica de la verdad y la evidencia de la vivencia de la verdad que se manifiesta en la alegría y la necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas, amarse a sí mismo como Dios le ama y amar a los demás como se ama a sí mismo. Querido, puede que no sea cristiano y sea solo un religioso que conoce algo de Dios, ciertas doctrinas, en forma intelectual. Por eso canta, ora, adora, ofrenda, diezma, sirve, como lo haría cualquier persona que le encanta ser parte de cualquier religión. Pero sin esas evidencias, no ha nacido de nuevo y por lo tanto no tiene salvación. Si se da cuenta que no tiene esas evidencias, ¿qué tal si se comunica con nosotros para poder servirle, amarle y mostrarles el maravilloso camino de la salvación por la fe en Cristo de Dios, en Cristo Jesús y la gracia divina?